Buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Isaí, Emerson, Jairo y mi persona, estudiantes de la Universidad Privada Antenor Orrego, vamos a hablarles sobre los daños que causan los sismos a nivel mundial, a nivel de nuestro país y a nivel de nuestra provincia de Trujillo. Iniciaremos con una frase que nos dice que los terremotos son los auditores de la calidad de las obras construidas hoy en día. El Perú forma parte del Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente 85% de la actividad sísmica mundial. Por consiguiente, el Perú está en una zona de alta actividad tectónica y sísmica. Trujillo se encuentra ubicado en la costa occidental de América del Sur. Esta es afectada por la subducción de dos placas, que son la placa Nazca y la placa sudamericana. Por consiguiente, a través de la historia ha sufrido movimientos telúricos de diferentes magnitudes, ocasionando su destrucción total y parcial. En tres oportunidades, en 1619, 1725 y 1759. Durante el terremoto de 1619 se dio con una intensidad de 7.5 grados, teniendo una duración de 1 minuto. Esto conllevó a que al derrumbe de todas las bases arquitectónicas coloniales de esa época. En 1925 se produjo un terremoto de 7.8 grados, causando la muerte de más de 4.000 personas y daños materiales. En 1759 se produjo un fuerte temblor con una duración de 2 minutos, llegando a distintas provincias, entre ellas la provincia de Sánchez Carrión, donde también hubo pérdidas materiales como también pérdidas humanas. Cabe recalcar que geográficamente, según la norma peruana E030, Trujillo se encuentra en una zona altamente sísmica, como se puede apreciar en la imagen, la zona roja, ¿verdad? En estos últimos años no se ha presentado sismos de gran magnitud. Esto nos lleva a reflexionar y a preguntarnos si estamos preparados ante un sismo. Pues la respuesta sería no, ¿verdad? Hoy en día contamos con un gran porcentaje de edificaciones antiguas en la ciudad de Trujillo, y en los asentamientos humanos se construyen sin ningún criterio sísmico, la llamada autoconstrucción, lo que se observa hoy en día. A continuación, mi compañero pasará a explicarles un poco más sobre los daños que nos causan los sismos. Gracias. Bueno, hoy también hablaremos de los daños que ha dejado los sismos en los últimos 30 años en el Perú. En primer lugar, veremos qué es un sismo. Un sismo viene a ser una liberación de la energía, lo cual esta energía liberada produce movimientos en la superficie. Los sismos pueden ser originados por diversos factores. Algunos de estos factores pueden ser sismos por actividad volcánica, sismos por las fallas geológicas o sismos por actividad humana. A continuación presentaremos algunos sismos que se dieron en los últimos 30 años en el Perú. Tenemos el sismo de 29 de mayo de 1990. Este movimiento ocurrió mayormente al sur del país, sintiéndose en San Martín, Amazonas, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua. Este sismo tuvo una magnitud de 6.4 grados en la escala de Richter. Este movimiento telúrico dejó grandes daños, personas fallecidas, también carreteras agrietadas, viviendas colapsadas, un total de 11.000 viviendas destruidas totalmente. Un claro ejemplo, como podemos ver en la imagen, tenemos la carretera de Moyobamba, que quedó totalmente destruida, inservible. Esto fue a causa del sismo ocurrido en ese lugar. Otro sismo que ocurrió en el Perú también es el sismo del 12 de noviembre de 1996. Este terremoto se sintió también al sur del país, en las provincias de Ica,
Pisco, Arequipa y Nazca. El sismo tuvo una gran magnitud de 6.4 grados en la escala de Richter. Este movimiento telúrico destruyó mayormente casas construidas de adobe en la ciudad de Nazca e Ica. También destruyó colegios, asimismo también destruyó la cárcel de la ciudad de Nazca. Este sismo dejó un saldo de 12 personas muertas, 5.346 casas destruidas totalmente y 12.700 casas dañadas. Como podemos ver en la imagen, se debe a que esta casa construida de este material es altamente vulnerable al movimiento sísmico, ya que no cuenta con ningún tipo de refuerzo o con una buena cimentación. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora voy a hablar sobre la pregunta número 3, que son los daños estructurales causados por los sismos en el mundo. A continuación voy a presentar algunos daños generados por los sismos. Tenemos el sismo de Japón, que ocurrió en el año 2011, 11 de marzo. Este terremoto se registró con una magnitud de 9.1 grados en la escala de Richter. El terremoto fue a causa de las zonas de subducción provocada por el choque de dos placas tectónicas, la placa del Pacífico y la placa sudamericana. Este sismo causó el colapso de un gran número de edificaciones. Aquí voy a mostrar unas imágenes donde se muestran los daños causados por el sismo. En esta imagen se puede apreciar la edificación de concreto reforzado sufrió un efecto de volteo provocado por el tsunami, ya que no contaba con la cimentación adecuada, que sería 1.50 metros mínimos de profundidad. Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar los daños causados en un edificio aislado en la base. Este edificio contaba con unos aisladores en la base con amortiguadores de plomo. En esta imagen podemos observar cómo los amortiguadores fueron dañados por el sismo durante el terremoto. Tenemos otro terremoto en el año 2010 en el país de Haití. Este sismo registró una magnitud de 7 grados en la escala de Richter. Su epicentro se desarrolló en el mar a 15 kilómetros del puerto Príncipe. Este sismo causó diferentes daños a las edificaciones, como se puede apreciar en esta imagen. Muchas edificaciones contaban con este diseño de edificaciones y todas estas cayeron. Aquí tenemos otra imagen donde podemos apreciar el palacio presidencial de Puerto Príncipe. También sufrió efectos provocados por el sismo, donde se derrumbó la segunda parte del edificio casi en su totalidad. Aquí presentamos otro sismo ocurrido en Chile el 27 de enero del 2010. Este sismo registró una magnitud de 8.8 grados en la escala de Richter, a 150 kilómetros al noreste de la ciudad de Concepción. Este sismo provocó daños en muchas edificaciones. En la imagen mostramos un daño que se conoce como flexocompresión, donde sufre aplastamientos sobre la columna generados por el movimiento cíclico vertical del sismo, donde se generan fracturas en los fierros verticales. Aquí presentamos otra imagen donde podemos observar que 11 de 24 edificios residenciales, la armadura de acero no soportó el esfuerzo sísmico porque contaba con una malla insuficiente y no contaba con los doblajes adecuados que indicaba el calculista. Aquí presentamos otro sismo en el país de Colombia el 25 de enero de 1999. Este sismo registró una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter. El epicentro ocurrió en la ciudad de Colombia. Este sismo ocurrió en la esquina de la placa sudamericana, donde convergieron las placas Nazca y del Caribe. Podemos observar otra imagen donde se aprecia como una columna falla. Este efecto se conoce como columna corta. Este efecto es cuando un muro no estructural limita a la columna a deformarse libremente de forma vertical. Esto causa que las columnas lleguen a fallar. Aquí tenemos otro daño que provocó este sismo. Durante este sismo ocurrió una falla que se conoce como esfuerzo cortante, donde esta falla ocurre en los nudos, en la unión de la viga y la columna, donde por falta de refuerzo transversal ocurre esta falla. Y aquí tenemos otro sismo ocurrido en Turquía el 8 de septiembre de 1999. Este sismo registró una magnitud de 7.4 grados. Turquía se ubica sobre la placa euroasiática por el norte y por
por el sur con las placas africana y arábica, donde surgieron grandes daños a las estructuras. Aquí presentamos en esta imagen un daño que se le conoce por cortante. Este efecto se produce porque la flexión de la columna es mucho más baja al esfuerzo producido por el sismo. Por eso es que se presentan grietas diagonales haciendo fallar al elemento estructural. Vemos otro daño provocado por el sismo en Turquía. Este efecto llamado flexocompresión. Este efecto se produce cuando una columna tiene mayor carga axial que lo suficiente durante el diseño. Entonces al iniciarse un sismo, este provoca un esfuerzo lateral, haciendo fallar a la estructura y no pueda soportar más y falle. Eso sería todo de la pregunta número 3. Mi nombre es Isaí Santos Briceño Romero y voy a seguir con la exposición, con la pregunta número 4. Explicando los siguientes términos. Masa. ¿Qué es la masa? La masa es la propiedad fundamental de la materia, la cual manifiesta resistencia al cambio de movimiento. Rigidez. La rigidez es la propiedad ofrece resistencia a la deformación elástica. La flexibilidad es la propiedad de algunos elementos de poder doblarse sin llegar a romperse. Periodo y frecuencia de vibración libre son dos términos que están relacionados mediante dos fórmulas, donde la frecuencia está incluida dentro de la fórmula del periodo. Amplitud y coeficiente dinámico. Es importante conocer el coeficiente dinámico para de esa manera poder hallar la amplitud que está dado en las siguientes fórmulas. Tenemos el siguiente ejercicio de vibración forzada. Como vemos, la carga no coincide con la masa. En consecuencia, nos obliga a hacer dos diagramas de carga. Y mediante un conjunto de operaciones hemos obtenido los siguientes datos. En la primera gráfica es M1 y en la segunda gráfica es MF. De acuerdo a ello, hemos hallado el coeficiente de flexibilidad. Hemos reemplazado los siguientes datos y hemos hallado el resultado de 27 sobre 4 EI. Luego, hemos hallado el coeficiente dinámico, que está dado por la siguiente fórmula. Reemplazando datos, me sale el valor de 10. Y finalmente, hemos hallado el valor de la amplitud de desplazamiento, que está dado por la fórmula P sub 0 por delta de 1F por el K dinámico. Reemplazando los datos, me sale el valor de K. Ejercicio de vibración libre, que está de un pórtico ABCDE, el cual está suspendido una masa en el punto D, que tiene como carga 1 EI sobre 53. Hallamos un K sub 2, para luego hallar la carga equivalente. Luego giramos 90 grados el pórtico en sentido antihorario desde el punto A. Y hallamos que H es igual a 12. Luego reemplazamos por una carga unitaria en el punto D. Y reemplazamos en esta fórmula, que es igual a 512 EI sobre 13 por 12 al cubo. Y finalmente se obtiene 8 EI sobre 351. Luego reemplazamos en la fórmula K equivalente, que es igual a K1 por K2 sobre K1 más K2. Reemplazamos los datos y damos por concluido el ejercicio con el resultado 8 EI sobre 775. En la pregunta 5 tenemos las etapas de una investigación. Aquí ubicamos las etapas. El primero es estado del arte. El estado del arte es la compilación de toda la información que ha sido averiguada con anterioridad. Después sigue la metodología de cálculo. ¿Qué es la metodología de cálculo? Es un orden secuencial de toda la información que se piensa manejar. De acuerdo a ello, para poder abordar un tema que sería el objeto de investigación. El objeto de investigación ya sería el tema señalizado al que quiero llegar o quiero abordar. Después de ello tenemos las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué son las conclusiones? Las conclusiones responden directamente a los objetivos y las recomendaciones serían las sugerencias que en dicha información
no han sido alcanzadas o no han sido abordadas. El objeto de investigación sería analizar las diferentes aproximaciones que realizaron los autores con anterioridad, para así poder tratar las distintas dificultades que podamos tener a lo largo de la construcción de una estructura. Se debe contar con apoyo de personas que estén altamente calificadas en el tema. Las conclusiones y recomendaciones. Una vez terminada la estructuración de una obra, siempre se podrá extraer distintas recomendaciones que pueden realizarse a las estructuraciones futuras. De acuerdo a esto, siempre se busca mejorar y perfeccionar algún defecto que tengamos nosotros, ¿no? Primero tenemos que comprenden 4 puntos. Primero, enmarcar un determinado territorio. Segundo, evaluar la situación actual y tendencial. Tercero, actuar para mejorar. Y cuarto, tenemos controlar lo planificado. Segunda línea de investigación tenemos el diagnóstico estructural de edificaciones. Este estudio trata de un estudio técnico que tiene como principal propósito ver la adecuada funcionalidad, estabilidad y resistencia mecánica de la estructura. Y como tercer punto tenemos el amortiguamiento estructural del 2% para el concreto. Este amortiguamiento estructural es cuando una estructura ofrece una resistencia al movimiento debido a una aplicación de una acción externa. Y tenemos tipos de amortiguamientos. Primero tenemos el amortiguamiento Coulomb, segundo tenemos el amortiguamiento estructural y tercero tenemos el amortiguamiento viscoso. Punto número 4. Disipadores de energía. Estos disipadores de energía nos ayudan a mantener la estabilidad y a la vez reducen el impacto producido por los sismos. Dentro de sus ventajas de los disipadores de energía que tenemos, que nos proporciona una mayor seguridad estructural, nos reduce notoriamente la probabilidad de colapso, permite reducir la pérdida de rigidez estructural, como también minimiza las deformaciones dentro de las estructuras. Muchas gracias. Mi grupo y yo damos por concluida esta exposición, siempre teniendo en cuenta los criterios antisísmicos para una construcción posterior.